Amigos, yo hice el arreglo con los compañeros de producción para esta entrevista muy mal condicionada, porque no podía sacarme de la cabeza la imagen de un rubio maravilloso que voy a amar toda la vida, que se llama Robert Redford. Y ahora viene usted, y no es exactamente Robert Redford, ahora que le digo, pero es un gusto para mí recibirlo y creo que además le da un par de vueltitas a la historia que se cuenta en la película donde Robert Redford es el actor de esa suerte de susurrador de caballos. Bienvenido, David. Muchas gracias, María. ¿Cuándo empezó esta historia? Esta historia empezó muy en la infancia, cuando yo necesitaba vivir en la naturaleza, quería ser Tarzán, me interesé por los animales desde muy chiquitito. Y continuó cuando yo me empecé a trabajar con caballos por tener que estar en el campo. Ahí está. ¿En qué lugar del mundo? En Azul, en Cacharí, en el partido en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Azul. Empecé como a tener que solucionar cosas con los caballos. En el campo a veces la gente es un poco bromista, entonces si uno llega de la ciudad y tiene que trabajar, le dan el caballo más difícil, el más problemático, el que tiene más mañas. Entonces, Totalmente. Buscando resolver esos problemas, empecé a buscar maneras, digamos, que tuvieran relación para él con lo que le interesara, con el agua, la comida. Yo ya había hecho un poco de entrenamiento de rapaces, que se llama cetrería. Y si vos no lográs que el rapaz se ponga, te relacione con las cosas positivas y agradables, nunca vas a lograr que un halcón vuelva a tu puño, ¿no? Por ejemplo. Entonces, empecé a utilizar esa manera, que el caballo me relacione con todo lo positivo, ¿no? Ya Xenofonte, el general griego, proponía que el caballo se relacione con la sombra, con el agua, con las caricias. Y de ahí empezó una búsqueda que termina en el estudio ya más profundo de los caballos, de la anatomía, de la historia, de las relaciones entre caballo y hombre, que es un poco... Vamos a hablar un poquito con este invitado. Se llama Castro, David Castro. Acaba de llegar con su libro bajo el brazo, libro que atesoraremos y que leeremos en profundidad. Además tiene unas estupendas, bellísimas fotografías. Nosotros, como todavía no teníamos el libro, pero ya sabíamos algo de él, nos atrevimos y preparamos esta presentación. David Castro nació el 27 de junio de 1966 en la ciudad bonaerense de La Plata. Creció rodeado de animales en un ambiente familiar naturista, con mucha vida al aire libre y largas caminatas. En 1983, cuando terminó la secundaria, comenzó a estudiar música en la Universidad de La Plata, en paralelo con el budismo zen, la fotografía, la escultura y la cetrería, es decir, el adiestramiento de aves. En el 86 ingresó a la Facultad de Ciencias Naturales para seguir la carrera de zoología, interesado por el comportamiento animal. También comenzó a practicar aikido y a dedicarse al montañismo y la meditación. Se recibió además de profesor de educación alternativa y ejerció la docencia durante varios años. Trabajó en la estación de cría de animales silvestres para emprender en 1998 un viaje de más de 2 años que lo llevó por 24 países. Al regreso se instaló en el campo, donde comienza a interesarse por los caballos. Estudia doma india y otros métodos de doma natural, aplicando sus conocimientos de comportamiento animal, crianza de aves y el lenguaje corporal adquirido con la práctica de aikido. Buscando siempre la educación lúdica y libre de los equinos, se interna en las neurociencias, la cognición animal, la antipedagogía y la filosofía. Ha publicado numerosos artículos y escribió 2 libros, El silencio de los caballos en 2015 y al año siguiente, Y le susurré al caballo. Dicta conferencias en todo el mundo, incentivando una mejor manera de relacionarnos con los caballos, que sirve también para cuestionar los paradigmas acerca del comportamiento del ser humano con respecto al otro. David Castro es un domador sin espuelas, que no domina a los animales, sino que se convierte en amigo y guía dentro de una relación casi de igual a igual, en tanto cuestiona el hecho de que la raza humana se autoadjudique el derecho a dominar al resto de los seres vivos, basado en que todos tenemos el mismo derecho a vivir en la tierra sin que nadie nos esclavice.
¿Algo para corregir? Muy linda. Ya no soy más domador, digamos. Ya me dedico más un poco a contarle a la gente, un poco también en el libro, las cosas que en el proceso mío, digamos, de aprendizaje sobre los caballos y de cómo comunicarme con ellos, fui descubriendo sobre los caballos, digamos. Tampoco es un amansador. No, tampoco. Y eso está muy bueno, porque de alguna manera me parece que el ser manso es para nosotros la primera virtud de seguridad que se le da a alguien. Acercate que es mansito, montalo que es mansito, no pasa nada, pueden subir los chiquilines porque es mansito. Claro. El mansito quizás sea en realidad una condición presente de un animal que puede haber llegado a ser victimizado durante mucho tiempo. Así que en realidad, si lo miramos de una manera diacrónica, quizás sea una consecuencia de muchos años o de mucho tiempo de trato negativo. Sí. ¿Cuál es la propuesta de David? Bueno, el caballo y en general los animales tienen un alto grado de capacidad de comunicación, sobre todo los mamíferos con nosotros. Así que mi propuesta es dialógica, digamos, generar un diálogo y una relación de igual a igual, donde tener en cuenta que el caballo tiene, todos tenemos necesidad de mantener la soberanía sobre nuestro cuerpo. Bien. Y que nosotros estamos, muchas veces las disciplinas, ¿no?, relacionadas con el uso del caballo, pretenden tener control sobre ese cuerpo, ¿sí? Acá empieza una problemática muy interesante, ¿no? Claro que sí, porque nosotros estamos en un país, tú estás visitándolo, que tiene en su escudo nacional, en las 4 reparticiones en las que está dividido justamente, el caballo como símbolo de la libertad, claro, pero en el escudo. Claro. El caballo ha simbolizado libertad, ¿no? Espíritu libre, poder, fuerza, durante mucho tiempo para el hombre. Pero sin embargo la relación que hemos tenido ha sido de sometimiento, ¿no? Exacto. Básicamente. Entonces es un poco encontrarse con esas, para mí, digamos, cuando empezó a haber esta situación de yo quiero este animal, lo admiro, quiero contactarme con su alma, con su espíritu, para generar un vínculo de amistad y de respeto, entonces, ¿cuáles serían los modos de acercarme a eso coherentemente, digamos, ¿no? Conocer un poco cosas que afectan al caballo que no nos damos cuenta, el dolor que produce, por ejemplo, lo que se le usa en la boca del caballo, el freno, exactamente, el dolor que eso produce, cómo lo afecta y cómo lo afecta incluso en su comportamiento durante el aprendizaje, porque si vos querés enseñar algo a través del dolor, obviamente la respuesta del otro va a ser distinta que si lo enseñás a través del juego o a través del placer, ¿no? O sea... sin embargo, domados así a lo pampa, por decirlo de alguna manera, durante años con rigor y con algo de violencia, ellos han sido nobles igual. Han sido compañeros históricos y a veces extremadamente queridos, como que durante muchos años nuestra sociedad funcionó diciendo, bueno, esto es un mal momento por el que hay que hacerlo pasar. Pero después recuperamos la buena relación con el animal. Claro, cuando ya el animal está más sometido, pero a la vez suelen aparecer rastros de carácter en esa segunda etapa, trazas de la personalidad o a veces de la inteligencia, muchas veces de la inteligencia del animal. Ese paradigma hay que cambiarlo. Sí, totalmente. Lo hacemos un poco, es un paradigma, lo hacemos con nuestros niños también, ¿no? De alguna manera los sometemos a un adiestramiento, a una cierta disciplina impuesta y nos perdemos la capacidad que tiene mantener las pulsiones del querer saber, del querer entender, del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje que está en todos los seres, digamos. Y entonces después tratamos de recuperar esas cosas perdidas, ¿no? Diciendo, los adolescentes no están interesados por nada, pero realmente los estuvimos sometiendo a un adoctrinamiento desde muy chicos a veces. Y con los caballos ocurre lo mismo. Mucha gente los doblega y después quiere que el caballo sea expresivo o quiere que el caballo se manifieste. Obviamente, según el individuo, vas a encontrar distintos tipos de rebeldías o de expresiones.
Pero la verdad es que el trato es tan fuerte y tan aplastante que lo que nosotros conocemos como caballos está muy lejos de ser un caballo. Mis caballos son que han nacido en un ambiente de respeto, de libertad, digamos, tienen posibilidades de expresión. Ahí vimos en el video. Yo estuve intentando enseñarle algunos los colores. ¿Quién es ese? Esa es Tamia. Tamia, Sí. Bueno. Que le estabas rascando. Extremadamente mimosa, muy interesada en todo lo que yo pudiera acercarle. ¿Qué la pelo pelota. es ese? ¿Cómo le llaman ese pelo a ustedes? Ese pelo es un rosillo. Sí, Bien, es un está rosillo. bien, vamos empatando, porque sí. a veces de la Argentina al Uruguay hay nombres diferentes. Sí, es bien, un rosillo. acá también sería. Y vi que hay una niña o un niño que te ayuda Me ayuda. en determinado momento del video cuando tú le pones el rojo y creo que el verde o el azul. O sea, Sí. ¿quisiste que Tamia supiera los colores? Esa es Guaira, Ah, es la Guaira. hermana. ¿Y por sí. qué querías que supiera los colores? Bueno, eso fue parte de un proceso de exploración en referencia a la inteligencia de los animales y sobre todo de los caballos, ¿no? O sea, un poco fue una tendencia durante una época mía, como muchos otros, gente que estudia la animalidad, comparar un poco la inteligencia animal con los parámetros que nosotros llamamos inteligencia humana, ¿no? Que siempre son parámetros del intelecto, porque hoy sabemos que existen muchos tipos de inteligencia, ¿no? Totalmente. Inteligencia emocional, inteligencia espacial, inteligencia social, pero desde el IQ, que se medía, IQ, ¿no? Que se medía el coeficiente intelectual, que se medía hace muchos años para hablar de la inteligencia de los niños, que se dejó de usar porque sabemos hoy que la inteligencia es una cosa mucho más amplia que solamente el intelecto. Entonces, digo que muchas veces las comparaciones entre los animales y las personas son siempre tratando de decir, bueno, tiene el intelecto de un niño, cuando los animales tienen otros tipos de inteligencias. Exacto. Hoy estamos comprobando que tienen sentido de la moral, sentido de la justicia y inteligencias variadísimas que nos pueden hablar incluso de las posibilidades de comprender nuestras propias posibilidades como personas de otras inteligencias. ¿Por qué tienen sentido de la moral? ¿No se aparean entre familias? Lo que pasa, moral en el sentido de A ver. Algo que produce daño o destrucción y algo que no es destructivo. La Bien. cooperación, en ese sentido de la moral. Bien. ¿Y sentido de la justicia? Y pensá que además el tema de moral es cultural. Sí, claro. En unos lugares la moral Por eso te es- preguntaba sí. cómo lo veías tú. Bueno, los caballos sobre todo son animales culturales. Bien. ¿No? ¿Y me dijiste de qué otra cosa? De la justicia. De la justicia, porque se han hecho estudios con distintos animales que reconocen lo que es justo y lo que no es justo. Por ejemplo, hay un estudio de un primatólogo que se llama Franz de Waal, que está en YouTube, lo van a ver, Bien. sobre la moral de los animales, una charla de TED, donde él le da 2 tareas a 2 capuchinos y le da diferente premio. ¿Monos? Sí, monos Sí. capuchinos. Sí. Le da diferente premio a cada uno. Sí. Y uno de ellos, el que recibe un premio que considera menor, se queja porque hace la misma tarea y se enoja. Entonces hay un sentido de lo que es justo, ¿no? A la misma tarea, la mismo premio. misma remuneración. Claro, exactamente. Voy a la página 69 de este libro que ya leeré y me encuentro con Saint-Exupéry. Por eso me detengo. Siempre lo voy a hacer donde encuentre ese nombre casi sagrado para nosotros. Dice David, mucho se ha usado la palabra amance como sinónimo para nombrar un modo de domar más gentil. Yo mismo también, en alguna parte de mi recorrido como domador, traté de darle peso a la posibilidad de una acepción positiva a los términos doma y amance, como lo están haciendo ahora en todo el mundo muchos otros domadores. Al principio la comparé con la definición de domesticar de Saint-Exupéry en su libro El Principito. Creo que fue Lucy Rees, escritora y entrenadora equina, la que buscaba las raíces de la palabra y decía algo como domar viene de domus, casa, y no de dominus, o dominio o dominar. Detrás de todos estos vanos intentos, dice David, hay una idea de suave y gentil proceso de sometimiento, que no se corresponde en la práctica, como veremos más adelante. Y sigue adelante en su libro. Yo voy a compartir contigo, ya que leí parte de este material, algunos comentarios de nuestros televidentes, para abrir esta cancha y
quedarnos sin barreras, quedarnos sin alambrados. David, dice Esteban, un placer conocer un poco a tan hermosas experiencias de vida. Los equinos son formidables. Soy enfermero veterinario, he trabajado y asistido muchos caballos. Y la verdad nos enseñan mucho más que nosotros, que lo que nosotros pretendemos muchas veces enseñarles. Y pone, entre paréntesis, domarlos. No hay personas que se mimeticen con el equino para saber qué sienten y de qué manera comunicarse con ellos. Excelente, David, que seas el ejemplo para que muchos sigan esta hermosa manera de tratar a aquellos que no tienen voz, pero sí muchísimo sentimiento. Bienvenido. Buen día, qué lindo el programa, amo los caballos, vivo gracias a ellos. Mi papá era herrero y siempre estuve en contacto con ellos, animal noble. Saludo. Parémonos ahí. Herrero. Sí. Clavos en los vasos. Siempre me pregunté, la primera vez que lo vi, duele. Y en casa, yo era niña, me dijeron, no, no duele. Ahí el animal no tiene sensibilidad. Ya estoy vieja para que me mientan, David. Bueno, hay un problema con las cerraduras que se está descubriendo últimamente. Desde los años 80 hay un movimiento que se llama caballos descalzos, o barefoot también, o barehoof también, que quiere decir sin casco, ¿no? Casco libre. Y que plantea que la herradura fue una moda en una época como una solución para un uso rápido del caballo, pero trae más problemas, por ejemplo, la destrucción del estuche córneo. O sea, el casco es como si fuera un huevo, digamos, una cosa aislada del entorno. Y cuando nosotros le clavamos clavos, producimos, obviamente, ingreso de bacterias dentro de una, ¿no? Pero también una diferencia de temperaturas. O sea, estamos destruyendo un organismo, digamos, un órgano casi sería el casco, ¿no? ¿Hay dolor o no? El dolor depende de cómo se clava el clavo. Hay una parte donde las membranas no son, es como la uña, digamos, como clavarlo dentro de lo que es la uña, y dentro de lo que es la zona más delicada, que sí hay más sensibilidad, pero no tanto, no es una cuestión tanto de dolor. Porque uno ha visto caballos que los están martillando en el clavo y no los ve. Sí, el tema del dolor con los caballos es que, viste que los caballos son presas, y las presas en general, algunas manifiestan el dolor a gritos, por ejemplo, un chancho. Los caballos no, por eso el silencio de los caballos, no manifiestan el dolor gritando, sino ocultándolo. O sea, cuando un animal que si se descubre, un predador lo descubre como un punto débil dentro del grupo y lo va a cazar, digamos, como el caballo que se mueve en manadas y las huidas son en grupos, tratando de evitar la presencia del animal como un solo cuerpo, como los cardúmenes de peces, ¿no? Que se mueven todos juntos. Cuando un animal está lastimado y empieza a mostrar un dolor, es un animal muy identificable. Entonces, evolutivamente, el caballo ha aprendido que no mostrar dolor es no mostrarse a los ojos del predador y no ser la próxima víctima del ataque. ¿Se entiende lo que digo? Perfectamente. Entonces, los caballos han terminado carreras con una pata quebrada, por ejemplo. Igual corren. Igual corren. Claro, ahí entra la valoración de que es bravo, de que es guapo, de que aguanta, de que no siempre te va a sacar el caballo del contrabandista, que es el que no solo salva la vida de su amo que viene siendo perseguido, de su dueño, por decirlo de alguna manera, sino que además carga los barriles de caña cuando tiene que pasar por la frontera. No sé, cargará garrafas ahora, digo, porque los tiempos son otros. Pero quiero decir, y sin embargo es el guapo que siempre te saca del apuro y a veces está lastimado. Sí, hay un alto grado de sometimiento ahí, entonces, y de aceptación de... Me quedó para atrás lo de la herradura. Sí. ¿La herradura no es que sirve para cuando aparece el cemento o la piedra? Mira, los caballos que se descubrieron los cascos más sanos en los nuevos estudios, ¿no? Incluso veterinarios de la vieja escuela que han escrito libros de anatomía de cascos de caballos, están cambiando su idea. Los cascos que se descubrieron más sanos son los caballos del Estados Unidos, de las rocallosas, que viven en un territorio muy rocoso. Montaña. ¿Sí? Y los del desierto de Australia, los Brumbies,
que también viven en una situación muy exigente, porque el casco necesita un continuo desgaste, ¿sí?, para estar sano. Entonces, la policía, creo que es de Houston, usa sus caballos descalzos también. Es una manera de ahorrarse herraduras. Esto, bueno, no es muy bueno para el negocio de las herraduras y los clavos, pero se está descubriendo que la salud del casco es mejor sin herraduras. ¿Sí? La herradura produce más males de los beneficios, digamos. A corto plazo sí sirve, porque es como poner un zapato, pero a largo plazo no permite el desarrollo de ciertas estructuras del casco internas, ¿no? El almohadón digital y otras estructuras que necesitan el casco cuando toca el piso y se levanta, se expande y se contrae. Eso permite la circulación sanguínea apropiada dentro del casco y dentro de la pierna, e incluso ayuda al corazón en el bombeo de la sangre. ¿Sí? Se descubrió que un caballo herrado tiene más pulsaciones que un caballo desherrado, porque los cascos no están ayudando al sistema sanguíneo, al bombeo. ¿Cuándo empezar a convencer, a dialogar con un animal para que se deje montar? Montar siempre va a producir una incomodidad y un dolor. Entonces, nosotros, si vos te sentás sobre tu pierna un rato, se produce una detención de la circulación, claro, y eso te produce ardores, ¿no? Se te duerme, decimos en Argentina, se te duerme la pierna. Acá también. La espalda del caballo tenemos la misma miología, o sea, la misma estructura celular. Entonces, la sangre tiene la misma presión, entonces la sangre en la monta se interrumpe. Entonces el caballo empieza a sentir incomodidad a partir de los 30 minutos que está siendo montado de distintas maneras, no importa la montura, 40 minutos, vamos a ponerle una hora. Hay una incomodidad, hay una molestia, la espalda se duerme. Entonces montar y que el caballo lo disfrute tiene un límite. Un límite que en una de las escuelas donde yo estudié era 15 minutos. No montar más de 15 minutos. Porque se intentaba este desarrollo de la equitación como un arte, como una cosa de estudio más que todo, ¿no? Entonces la pretensión no era someter al caballo a un dolor, sino al contrario, educarlo en el juego, en el aprendizaje libre, en el respeto, y que el caballo nos permita estar en su espalda. Y para eso no podemos quebrar las leyes de la fisiología, digamos. O sea, no podemos empezar a producirle dolor, porque si no vamos a tener que... Yo bailo con vos, te piso una vez, te maltrato o te hago doler, vos ya la tercera vez no vas a querer bailar conmigo. Está bien, pero si yo llevo a babuchas a mi hijo, puedo hacerlo durante horas. Sí, sí, pero lo vas acomodando, ¿no? Lo vas cambiando, te lo vas poniendo por acá, para allá, lo mismo una mochila. La montura a veces no permite ese cambio de posición, ¿sí? Bien. Entonces eso es lo que a veces lo que produce el dolor. Lo mismo que cuando digamos, el fierro clava sobre el paladar y se cierra la boca para que siga funcionando como una situación de dolor. Digamos, nuestra relación con el caballo es a través del dolor. En tiempos de guerra fueron muy útiles, de guerras o hasta en los tiempos nuestros también de independentista, por decirlo de alguna manera. Pero la literatura ha recordado caballos inolvidables a través de algunos nombres. Y en realidad sus dueños se ocupaban poco, más que nada los montaban en batalla. El resto del tiempo había allí un asistente que era el que se ocupaba de cepillarlo, de lavarlo, de hablarle, de susurrarle al oído. Esa sabiduría se ha ido traspasando de generación en generación. Hay una idea del susurro, ¿no? Hay una idea, también un mito sobre lo que el susurro implica. Porque nosotros venimos de un proceso de que era básicamente violento, de sometimiento de los caballos a través de la fuerza, las sogas y el doblegamiento físico, a pasar a una etapa posterior, la del susurro, que es una metodología más aplicada a lo psicológico, ¿sí? Se produce las técnicas que es de doma, que yo decía doma india en un momento, o domas naturales, tienen un alto grado de
condicionamiento psicológico sobre el caballo. O sea, hay una imposición de lo que quiero a través de la aceptación y un estado que se llama indefensión aprendida. El estado de indefensión aprendida es un estado en donde vos aprendés que no tenés otra cosa que soportar o aceptar esa situación que te toca. Es como estar preso. Exactamente. Digo, conducta de preso, diría yo. En un video que hay por YouTube se lo comparaba con lo que vivían gente en los campos de concentración. Claro, ¿Por qué tanta gente aceptaba su destino sin más? Porque estaban en estado de indefensión aprendida, ¿sí? Se produce a través de situaciones de depresión, digamos, que el animal no puede controlar. Esto se descubrió si tengo tiempo te lo cuento. Poquísimo. Es un estudio con perros donde se los sometía a estímulos aversivos, o sea, a corrientes eléctricas, y unos terminaban aceptándolo con el tiempo, pero otros que tenían posibilidad de apretar un botón y cortar con esa corriente no entraban en ese estado de indefensión aprendida, porque siempre había una manera de zafarse, ¿sí? Entonces, dentro de lo que se hace con el caballo, no le dejes que se dé cuenta que te puede, no dejes que se dé cuenta que puede hacer esto, se generan estados de indefensión aprendida. Eso es bueno para el sometimiento, ¿no? O sea, para tener... Tengo que despedirlo. Pasaría la mañana, armaría mate nuevo y proseando con usted. Quiero preguntarle dos cosas. ¿La charla es entrada libre? Una sí, otra no. Una sí y otra no. Me dicen los compañeros que están detrás de cámaras. ¿La que es libre es hoy? 19 horas en la Facultad de Veterinaria. Ojalá que vuelva, porque voy a hacer una lectura profunda del libro y hacemos una revancha. Perfecto. ¿Qué le parece? Me encantaría. Le agradezco mucho. ¿Y sabe qué? Un poco de miedo les tengo. No sé si es respeto. Gracias por haber venido. Gracias. Cerramos este mano a mano.